La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos volvemos a encontrar para compartir juntos una nueva edición de Crecer en Salud, el programa elegido por ustedes para lograr una mejor calidad de vida. Y queremos agradecerles por todos los mensajes de felicitaciones que hemos recibido y sobre todo por las consultas que nos han llegado directamente al Dr. Sandoya, y vamos a ir respondiendo, quédense tranquilos, a todas sus inquietudes programa a programa. Pero vamos ya con los avances del día de hoy. Hoy en Crecer en Salud, el doctor Edgardo Sandoya y los riesgos del sobrediagnóstico. Cáncer de colon, prevención y tratamiento con el doctor Alfredo Celsa. Los adelantos científicos en el mundo de la medicina y las respuestas a las consultas de nuestros televidentes. El doctor Ariel Roca y la micosis en el pie diabético. Todo sobre la menopausia con la doctora Selva Lima. La Marcela y sus beneficios con la doctora Felicia Rivero. Antibióticos y fiebre con el doctor Henry Albornoz. Para dar comienzo al programa de hoy, invitamos al doctor Edgardo Sandoya para hablar del sobrediagnóstico. ¿Qué es? ¿Es un error médico? Todos entendemos que un buen médico nos proporciona un diagnóstico correcto y sobre todo oportuno. Por eso el sobrediagnóstico es una actividad que se debe evitar. Vamos con el doctor Sandoya. Los televidentes estarán pensando ¿de qué diablo viene a hablar este médico hoy? El diagnóstico es una herramienta esencial en la medicina, ¿verdad? Porque en la medida que podemos definir la persona tiene tal cosa, luego podemos hacer, si es necesario, el tratamiento acorde. Lo que ha sucedido en las últimas décadas es que muchas veces no solo encontramos el diagnóstico de la enfermedad que la persona padece, sino que encontramos otras cosas que eventualmente la persona puede tener, pero que no implican ningún riesgo, y que luego, a partir de hacer cosas por eso que encontramos, podemos terminar provocando mucho riesgo. Por ejemplo, para poner casos concretos, un hombre joven, lo recuerdo ahora, un hombre de 40 y poquitos años, con su familia, sus hijos pequeños, tenía una molestia en el pecho. Consultó a un cardiólogo y le dijo, me parece que eso no tiene que ver con problemas cardíacos, pero el hombre no estaba demasiado tranquilo, y por los comentarios de conocidos, amigos y no sé qué, fue a consultar a otro colega y él le dijo, no, tiene que hacerse un cateterismo cardíaco para ver si tiene un problema coronario o no. En ese momento no tenía indicación de hacerse un cateterismo cardíaco, pero el paciente se lo hizo. Tuvo la mala fortuna de que tuviese una complicación a nivel cerebral que lo dejó cuadripléjico, ¿verdad? Digo, al hacerse el cateterismo, es decir, que quedó postrado en una cama para el resto de su vida sin poder, digamos, esto no ocurre en todos los pacientes que se hacen un cateterismo, es muy raro, es muy poco frecuente, pero si uno no tenía por qué haberse hecho el cateterismo y se hizo eso, se llevó de regalo una afección terrible, ¿verdad? Digo, cuando no hubiera tenido ningún, no tenía indicación de hacérselo. Otro ejemplo, un tema que hoy está en boga en todo el mundo, el estudio PSA de los hombres, ¿verdad? El PSA, que es una sigla que se refiere al antígeno prostático, es un estudio que se hace en la sangre para ver si habitualmente eso se asocia, cuando existe está elevado los niveles del antígeno prostático, a la posibilidad de un cáncer a nivel de la próstata. La investigación que muestra que la mayoría de las personas que tienen elevado el PSA no tienen cáncer de próstata, ¿verdad? O si tienen alguna alteración de la próstata es menor. Entonces, hoy en todo el mundo hay un movimiento que en la mayoría de los países, o en muchos países, se está tratando de evitar de hacer esto de forma preventiva, porque si se hace este estudio a un paciente que no tiene ningún síntoma, muchas veces termina luego con otras complicaciones peores. Por ejemplo, se dice el PSA está alto, entonces ahora vamos a hacerle determinada biopsia o determinada cosa, que a veces eso tiene complicaciones, o una cirugía o una radioterapia para este cáncer de la próstata, cuando en realidad era un tipo de tumor de muy baja malignidad y que iba a vivir muchos años sin que le trajera ningún problema, es decir, no se iba a morir de eso, ¿verdad? Entonces, el tema del sobrediagnóstico es, hoy disponemos de muchos métodos, disponemos de mucha tecnología, vivimos en una sociedad, otro día hablamos de la medicalización de la vida, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde
de alguna forma tenemos en el imaginario colectivo que si nos hacemos todo lo que nos vamos a hacer, vamos a vivir eternamente, y eso no es así, ¿verdad? Entonces también hay presión a veces por parte de la gente de quiero que me haga esto y quiero que me haga lo otro, y a veces el hacer eso termina luego en complicaciones que uno no deseaba, ¿no? Doctor, a eso quería ir, porque para encontrar un responsable, si se quiere decir de alguna forma, pero ¿quién influye más en este sobrediagnóstico? ¿Es responsabilidad del médico? ¿Es el paciente que influye al pedir que se le hagan más estudios? Es una pregunta bien buena, ¿verdad? Digo, de hecho, digamos, uno debería investigarlo. Para responderlo con certeza y precisión a tu pregunta, debería hacer una investigación y ver. Probablemente aquí es multicausal, ¿verdad? E influye en distintos aspectos. Un aspecto que influye también a veces es el de la medicina defensiva, que hoy se tiende a practicar más. En algunos países eso alcanza niveles, en los Estados Unidos, por ejemplo, enormes. Medicina defensiva quiere decir, como sé que los pacientes a veces pueden quejarse o luego hacer un juicio, entonces yo le hago esto y esto y esto y esto y esto, claro, muchos estudios para tratar de cubrir todo. Y el hacer muchos estudios a veces, ¿verdad? Digo, implica de que los efectos no deseables de alguno terminen en una complicación que se podría haber evitado si eso no se hubiera hecho, ¿verdad? Digo, no es, digamos, no es por más cantidad de estudios y más cantidad de procedimientos que uno se le hagan que va a estar mejor, ¿verdad? Digo, ¿cómo esto se puede mejorar? La única forma de mejorarlo es teniendo un médico de confianza, un médico de cabecera, un médico de referencia, como se llama hoy en nuestro sistema de salud, que sea el que conoce al paciente, decirle esto sí está bien hacerlo, esto por ahora no, si las cosas cambiaron de esta forma, ahí eventualmente hacemos otro estudio, pero es un concepto erróneo, ¿verdad? Y si hoy esa idea la transmitiéramos claramente, uno se quedaría satisfecho. Es un concepto erróneo pensar que cuanto más estudios me hago, mejor voy a estar, ¿verdad? Digo, no, muchas veces eso termina en estar peor. En relación a los tratamientos contra la fiebre, es habitual la prescripción de antibióticos. ¿Pero esto es beneficioso para nuestra salud? Vamos a conversarlo hoy con el doctor Henry Albornoz. Definitivamente no. La fiebre no es más que un síntoma, que la causa más frecuente de ese síntoma son las infecciones. Ahora, los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones que son producidas solo por bacterias. O sea, no combaten todas las infecciones y obviamente no son un medicamento que sea antipirético, o sea que baje la fiebre. No, no es eso. Entonces, deberíamos tomar antibióticos cuando tenemos síntomas de una infección, que la fiebre puede ser uno de esos síntomas, pero que además hay algún otro elemento que esté mostrando que tenemos una infección probablemente bacteriana en algún sitio del organismo. Cuando estamos viviendo en la comunidad y haciendo vida normal, los sitios de infección bacteriana que más comúnmente se producen en las personas que no tienen otras enfermedades importantes son las infecciones respiratorias, y ahí hay algún tipo de faringitis que puede ser bacteriana, y en ese caso están indicados los antibióticos. Otras infecciones respiratorias que pueden requerir antibióticos son las bronquitis agudas muy intensas o las neumonías comunitarias o congestiones, como se dice habitualmente. Y después, los otros dos, digamos, lugares en el organismo donde tenemos infecciones frecuentemente son o el aparato urinario o infecciones de piel, sobre todo siguiendo a lesiones o a heridas, en esas situaciones. Claro. Pero el antibiótico no es un antipirético, y por el contrario, a veces las personas comunes tienen la idea de que muchos de los medicamentos que toman contienen antibióticos. Eso es interesante, doctor, sobre todo con los medicamentos que son de venta libre, que a veces las personas solemos pensar que son antibióticos y no lo son. Exactamente. Porque ahí hay una confusión. Muchos de los analgésicos comunes tienen efecto antipirético, o sea, bajan la fiebre. Y en realidad no está mal que una persona que tenga un poquito de fiebre y se sienta mal tome un medicamento antipirético, porque eso le va a bajar la temperatura y lo va a hacer sentirse mejor. Lo que hay a veces es esa confusión de que, como tienen ese efecto, a veces las personas piensan que están tomando un antibiótico, y en realidad los antibióticos son un grupo muy restringido de medicamentos que además
no son de venta libre en la farmacia, ¿no? Se requiere la prescripción. Siempre con receta. Exacto, se requiere la prescripción de un médico que haya evaluado la situación y que considere que justifica la indicación de antibiótico. ¿Por qué otro elemento por el cual no hay que tomar antibióticos? Porque muchas veces tomar antibióticos y automedicarse con antibióticos puede apagar síntomas de infecciones que después cuesta mucho llegar al diagnóstico. Claro. Porque el elemento, digamos, médico más importante para hacer el diagnóstico de algunas infecciones es obtener el cultivo, cuando es una infección bacteriana, de la bacteria en el sitio donde se está produciendo la infección. ¿Más específico? Ese es el elemento, digamos, lo que nosotros llamamos el estándar de oro, o sea, el método definitivo para llegar al diagnóstico en muchas situaciones. Si la persona, en el momento que empieza a hacer fiebre, empieza a tomar algún antibiótico, hay poca probabilidad que después, cuando uno quiere hacer el diagnóstico microbiológico de la infección, como decimos nosotros, o sea, recuperar el microorganismo del sitio de la infección, uno lo pueda cultivar, porque el antibiótico que la persona se automedicó muchas veces inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces eso no permite a veces llegar al diagnóstico definitivo de algunas infecciones. En muchas infecciones, digamos, menos graves o más banales, eso en realidad a veces no interfiere demasiado con el cuadro clínico y con la evolución. Pero para otras infecciones puede ser muy importante obtener el microorganismo, o sea, la bacteria que está causando la infección, porque eso define exactamente el tratamiento que uno tiene que hacer. Doctor, entonces como recomendación general y para recordarle a la gente, siempre consultar con el médico, ¿no? Y también no automedicarse, nunca. Y también, por supuesto, que no es necesario tomar antibiótico cuando tenemos fiebre. Sí, no automedicarse con antibióticos. Exacto. Tomar, eso sí, antipiréticos o analgésicos que van a bajar la temperatura y que lo van a hacer sentirse mejor. Vamos a una pausa y enseguida retornamos con ustedes con más Crecer en Salud. En instantes, los beneficios de la Marcela, los adelantos científicos en la medicina. La Marcela es un yuyo muy común en nuestro país. Hoy queremos conocer más sobre esta prometedora planta y algunos de sus beneficios con la doctora Felicia Rivero. Bueno, mire, hace ya varios años en el Instituto Clemente Estable se comenzó a estudiar la Marcela en forma de crema. O sea, un laboratorio nos propuso que le estudiáramos la posible toxicidad en piel de un preparado de Marcela en forma de crema. Y esa crema es hoy una realidad que se vende bastante en el exterior, que es una crema cosmética de Marcela. Incluso esa empresa ha incursionado en otros productos relacionados con la cosmética. Yo estuve en una feria de salud y belleza en Colombia, que me invitaron a partir de la presentación de la crema, y también en Colombia se hizo un buen mercado con la crema. Entonces después también estábamos estudiando, que como le comenté en el programa anterior, fue parte de mi tesis de doctorado, los beneficios que tenía un preparado de Marcela frente al accidente cerebrovascular isquémico. Se sabe que los accidentes cerebrovasculares son la tercera causa de muerte en el mundo. En Uruguay ocurren 5 accidentes cardiovasculares diarios en los hospitales de este país. O sea que hay una incidencia y una prevalencia tremenda de esa patología. Y encontrar alternativas naturales de resolver ese problema es imperioso para Uruguay y para el mundo entero. Y hay muchos laboratorios en el mundo que están intentando encontrar fuentes naturales de mejorar el accidente cerebrovascular. ¿Por qué el de la Marcela es excelente? Porque la Marcela, al ser antioxidante y al ser antiinflamatorio, le da acción fundamentalmente a esos dos procesos que ocurren frente a un accidente vascular. Que la célula se muere, o por un proceso inflamatorio, se rompe la membrana de la célula, ocurre un edema cerebral y es la muerte de las personas. Entonces nosotros estamos haciendo a nivel experimental, hace muchos años en el laboratorio con mucho éxito, con muchas publicaciones, un preparado de Marcela y lo que hacemos es lo siguiente, le damos Marcela a la rata durante 21 días,
A los 21 días se le hace el accidente cerebrovascular, o sea, yo le tapo la arteria cerebral media, que es la misma que se le tapa a las personas en un accidente vascular. De hecho, es bueno saber que esa tecnología de ocluir la cerebral media, que es una microcirugía, es en Uruguay, personalmente yo, donde único se hace en América. Entonces, nosotros hacemos ese proceso, después se estudia el cerebro y se ve que el infarto cerebral de las ratas que tomaron Marcela 21 días es 32% más pequeño que las que no tomaron Marcela. O sea que ha sido un resultado excelente que ya hemos publicado y que demuestra que nosotros no estamos diciendo que una persona con un accidente vascular vaya a empezar a tomar Marcela en el CTI y va a salir bailando salsa. Esa no es la idea. Nosotros estamos diciendo que las personas con factores de riesgo para un accidente cerebrovascular, léase hipertensos, hipercolesterolémicos, diabéticos, obesos, etcétera, pueden tomar este preparado de Marcela preventivamente y es posible que ese proceso oxidativo que tienen en el plasma pueda mejorar y pueda no tener que llegar a la desgracia de pasar un accidente cerebrovascular. Nosotros estamos hablando de un efecto totalmente preventivo. ¿Y cómo llega el paciente a ese preparado? Bueno, como les decía, hay un laboratorio que es el mismo que empezó a estudiar la Marcela, que hoy está trabajando en este preparado que estamos nosotros estudiando en la apnea. O sea que ese es un preparado que yo quiero aclarar, que es un preparado que tiene un proceso biotecnológico riguroso, perfectamente riguroso, que se le hacen estudios para controlar los contenidos de flavonoide que tiene ese preparado, no es un flavonoide. O sea que nosotros sabemos la persona lo que se toma, cuántos miligramos de los flavonoides constitutivos de la Marcela se está tomando esa persona, porque está hecho a nivel de industrial, a nivel de escalado industrial. Pero hay personas que pueden, durante muchos años lo han hecho personas acá, se preparan su tecito de Marcela. Se preparan su test de Marcela y se lo toman. Y hay muchas personas, yo la verdad que siempre he soñado con que aquí se pueda hacer un estudio epidemiológico de las personas que han tomado Marcela, pero muchísimas personas se acercan y te dicen, personas muy ancianas, yo toda la vida tomé Marcela, porque toda la vida las personas aquí tomaron Marcela, porque es una fuente inagotable de antioxidantes y es una excelente planta. ¿Y el consumo de Marcela tiene contraindicaciones? ¿Hay determinadas personas que no puedan tomarla? Exactamente. ¿Cuál es el beneficio para algunas personas que tienen la Marcela? La Marcela es muy vasodilatadora, o sea que la Marcela provoca una dilatación en los vasos sanguíneos, que eso lógicamente, ¿qué hace? Es igual que si usted tiene una manguera, mientras más ancha es la manguera, el agua pasa más despacito. Eso es exactamente lo que pasa con las personas que toman Marcela. Es vasodilatadora y la sangre pierde presión. Entonces las personas que son normotensas, que tienen la presión normal, se sienten mal, porque le baja más la presión. Pero el que es hipertenso, que tiene como característica tener una constricción de las arterias, lógicamente el que es hipertenso le sirve, porque le dilata un poco la arteria y mejora. Pero esa es la contraindicación básica, que al ser tan vasodilatadora baja bastante la presión. Y algunas personas se sienten mal. Y obviamente también tiene efectos sobre la actividad sexual del hombre, porque cuando pierde presión, entonces los problemas son de otro tipo. Y ya vamos a los principales adelantos científicos que se anuncian por el mundo. Diseñan vehículos andantes microscópicos capaces de circular por la superficie de células hasta llegar a sus objetivos. La evolución ha desarrollado una amplia variedad de métodos para guiar tipos particulares de células, enzimas y moléculas hacia estructuras específicas dentro del cuerpo. Los glóbulos blancos pueden hallar su camino hacia el lugar de una infección, mientras que las células que forman el tejido cicatricial migran hacia donde se encuentra una herida. Para encontrar formas de guiar materiales artificiales dentro del cuerpo, ha resultado ser más difícil. El nuevo sistema permite a dispositivos microscópicos encontrar de forma autónoma su camino hacia los puntos de interés en una superficie celular sin ningún conocimiento previo de dónde pueden estar tales puntos. Esto se consigue mediante la detección de un incremento en la fricción superficial. Tales incrementos delatan sitios donde están concentrados más receptores celulares. A las células, el proceso natural conocido como quimiotaxis le permite localizar áreas que son portadoras de una clase específica de firma química. Ese es el método utilizado por los glóbulos blancos para, por ejemplo, localizar regiones donde haya patógenos atacando a las células del cuerpo. Un hombre paralizado vuelve a caminar tras un trasplante de células.
Darek Fidyka, un ciudadano polaco de 40 años que quedó paralizado del pecho para abajo tras ser apuñalado en la espalda en 2010, ha vuelto a caminar con la ayuda de un andador. Fidyka ha sido sometido a una operación pionera en varias fases, en la que se le ha trasplantado células procedentes de su cavidad nasal en su columna vertebral. El tratamiento pionero en el mundo ha sido llevado a cabo por un equipo de cirujanos en el Centro de Neurorehabilitación para el Tratamiento de Lesiones de la Médula Espinal. El tratamiento ha utilizado unas células que intervienen en el sentido del olfato y que se llaman células de glía envolvente olfatativas. Estas células se encuentran en la parte trasera de la cavidad nasal y son las únicas en que las fibras nerviosas continúan creciendo durante la edad adulta. Los investigadores creen que tienen un gran potencial en la reparación de médula espinal dañada. Demuestran la eficacia de un nuevo método de producción de vacunas que evita el uso de virus inactivados. Las mejoras vacunas en la actualidad están basadas en virus inactivados, es decir, virus reales tratados de manera química o física para eliminar su capacidad infectiva. Su obtención mediante este proceso implica, así, una serie de peligros biológicos que exigen importantes medidas de seguridad. Para minimizarlos, la comunidad científica está tratando de reemplazar este tipo de vacunas por otras de menor riesgo conocidas como vacunas subunitarias, en las cuales únicamente están presentes algunas de las proteínas que componen el virus, concretamente las que sirven para imitar las partes del virus que se desencadenan la reacción del sistema inmunológico. De este modo, no sería necesario trabajar con virus inactivados, ni, muy especialmente, cultivar el virus vivo, lo cual es de gran importancia en los virus más peligrosos. La principal ventaja de esta tecnología de producción vacuna es su costo, relativamente bajo frente a los de otro tipo de vacunas subunitarias, ya que reduciría la necesidad de costosas instalaciones de bioseguridad para la producción de vacunas. Las microesferas son extremadamente estables, su producción y purificación es barata y son fáciles de manejar y almacenar. La tecnología desarrollada podría aplicarse, así, en la búsqueda de vacunas contra virus que causan graves enfermedades en humanos, cuya peligrosidad no solo dificulta la investigación, sino que desaconseja también el uso de vacunas inactivas. En un instante, las respuestas a todas vuestras inquietudes que nos envían por mail o por celular, y también prevención y tratamiento del cáncer de colon. Ya volvemos. Tras una campaña nacional de prevención, aumentó la detección precoz del cáncer de colon. En Uruguay se detectan 1.550 casos, lo que equivale a más de 4 por día. Precisamente por esta razón, convocamos al doctor Alfredo Celsa. En líneas generales, el cáncer de colon se considera una enfermedad multifactorial, o sea, ya se conocen alteraciones a nivel genético vinculadas al cáncer de colon, hay alteraciones ambientales, por ejemplo, el consumo de alcohol, el fumar, la dieta occidental, la dieta rica en grasas y carnes rojas, así como también enfermedades predisponentes, o sea, enfermedades que cuando están presentes aumentan el riesgo de cáncer, que en líneas generales son enfermedades que se dividen en dos, enfermedades polipoideas, o sea, enfermedades que tienen pólipos, que son pequeñas excrescencias o tumoraciones a nivel de la mucosa, que es la capa de tejido que recubre de forma interna el intestino, y las enfermedades predisponentes no polipoideas. Como también otro de los factores de riesgo para el cáncer de colon está vinculado con el sexo masculino, es más frecuente el cáncer de colon y recto en el sexo masculino que en las mujeres, también la obesidad, sobre todo el aumento del diámetro abdominal, famoso, como le decimos en la jerga popular, el salvavidas, eso en el hombre es una variable independiente de aumento de cáncer de colon y de recto. Pero las buenas noticias son que en líneas generales ¿se puede prevenir? Se puede prevenir o se puede disminuir bastante su incidencia, como también lo podemos detectar, igual que como hablamos con el cáncer de mama, lo podemos tratar de detectar en una etapa subclínica, o sea, antes de que se manifieste clínicamente, lo cual da mejores resultados. En líneas generales, no nos tenemos que olvidar que es el tercer cáncer más frecuente en el hombre,
es la tercera causa de muerte por cáncer en el hombre uruguayo y además es la segunda causa de cáncer en la mujer uruguaya y la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer uruguaya. Increíble. La mujer uruguaya, la principal causa de cáncer es cáncer de mama y la principal muerte por cáncer de mama y después el cáncer colorectal, solamente superadas por la enfermedad cardiovascular. Y doctor, una vez que nos diagnostican el cáncer de colon, ¿cómo lo podemos tratar? En líneas generales, una vez que el cáncer se manifiesta por síntomas o signos, que pueden ser que van desde sangrados objetivables, o sea, hemorragia digestiva, sangrados ocultos, obstrucción del intestino, en líneas generales, como decimos nosotros cirujanos, y tenemos ya la mitad de la pelea perdida, porque digo, cuando el cáncer se manifiesta o se hace clínico, se está en una etapa avanzada. Lo ideal es que se implementa en nuestro medio, no con toda la fuerza que se debería hacer, pero bueno, se implementa, es el despistaje. Como hablábamos, igual que en el cáncer de mama, tratar de detectarlo en una etapa precoz para tener mejores resultados. Y en el Uruguay se utilizan dos formas de despistaje. La más frecuente es la búsqueda de sangre oculta en heces o en la materia fecal. Se utilizan unos reactivos especiales que en contacto con la materia fecal nos informan de si hay sangre o no. Porque lo más frecuente de estos tumores es que produzcan microsangrados, porque se lastima el tumor, se ulcera, como si fuera un corte, una lastimadura, como cuando uno se corta la mano con un cuchillo, eso produce pequeños sangrados que son detectados por estos reactivos en las materias. Entonces, si al paciente se le encuentra sangre oculta en las heces, se le hace una fibrocolonoscopía, que es el estudio por excelencia para esta patología, que es un estudio endoscópico, es una cámara de televisión en un tubo flexible con luz que se introduce a través del ano y recorre el 1,80 m que tenemos de recto y colon, lo cual va a detectar la presencia del sangrado, que no siempre es un cáncer colorectal, es más frecuente que sea patología hemorroidal o puede ser enfermedad diverticular o la presencia de pólipos, pero en nuestro medio, por la alta incidencia en un paciente mayor de 50 años con un sangrado, no tenemos más remedio que ir a descartar que no sea un cáncer colorectal. Y doctor, ¿en qué consiste la cirugía del cáncer? En líneas generales va a depender, la cirugía del cáncer colorectal está determinada por dos elementos muy importantes. Uno es el paciente, en líneas generales la comorbilidad del paciente, o sea, no solo la edad, sino las enfermedades crónicas que tenga el paciente, lo cual va a determinar un poco la magnitud del acto quirúrgico. Y lo otro es la topografía de donde está el tumor. No es lo mismo un cáncer de recto bajo que un cáncer de colon derecho. ¿Es muy riesgosa? Claro, en líneas generales, los tumores, cuanto más cerca están del ano, tienen peor pronóstico, en líneas generales. Entonces, y un tema que a los pacientes les da, no sé si miedo, pero preocupación, que es la potencialidad de terminar con una colostomía o, como le llama a la gente, un ano contra natura, que es el abocamiento del intestino hacia afuera. Que en líneas generales, a nosotros los cirujanos no nos gusta hacer ese procedimiento porque sabemos que le va a alterar la calidad de vida al paciente de por vida, pero muchas veces no hay más remedio de hacerlo. Y las indicaciones formales son, por seguridad del paciente, muchas veces son pacientes que se operan de urgencia y muchas veces es muy riesgoso, luego de resecado el tumor, volver a unir al intestino, porque eso tiene falla tiene probabilidades de que falle esa sutura que hacemos y puede determinar una peritonitis. El paciente se puede morir, entonces muchas veces en un primer tiempo abocamos el intestino afuera y muchas veces en una segunda oportunidad volvemos a operar al paciente para restablecer el tránsito. Y otras veces, lamentablemente, cuando el tumor está muy próximo al ano y está infiltrando los músculos que hacen que el esfínter anal funcione y hay que resecarlo porque está cerca del tumor, lamentablemente no tenemos otra opción que de forma definitiva abocar el intestino hacia afuera. Y para cerrar el tema, doctor, vamos a recordarle a toda la gente que quiera saber cuáles son las recomendaciones generales que debemos tener en cuenta. ¿Cómo no? En líneas generales, volvemos a lo mismo que el cáncer de mama, es ¿cómo puedo hacer para prevenirlo? Y bueno, lo que muestra la evidencia científica es el alcohol, disminuir, que no significa no tomar alcohol. Yo no estoy diciendo que no tomemos alcohol, es más, está comprobado, y capaz que el doctor Sandoya lo puede decir mejor que yo, para la patología cardiovascular, una copa de vino tinto tiene un efecto protector a nivel cardiovascular. O sea, yo no estoy diciendo que la gente no tome, pero lo que sí hay que evitar es la ingesta de alcohol de forma regular y moderada. Cuando hablamos de eso estamos hablando entre 2 o 3 o 4 copas de alcohol por día. Eso está comprobado que aumenta el riesgo de cáncer y sobre todo a nivel del recto más que del colon. El ejercicio, la obesidad, como hablamos hoy, y lo más importante de todo es el despistaje. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon y el cáncer de recto se originan a punto de partida de un pólipo adenomatoso.
Y lo que sabemos es que desde que está el pólipo adenomatoso hasta el cáncer transcurren de 10 a 15 años, en líneas generales. Entonces tenemos un periodo de tiempo muy importante que si nosotros detectamos esa enfermedad en ese lapso de tiempo, cuando todavía no es un cáncer invasor, las posibilidades de curación son muy importantes. Por eso es fundamental en el Uruguay, a partir de los 50 años, si no tenemos factores de riesgo importantes, volvemos a lo mismo del cáncer de mama. Si mi padre y mi abuelo tuvieron un cáncer colorectal, digo, obviamente que yo no voy a esperar a los 50 años para hacerme sangre oculta en heces. Seguramente requiera de una fibrocolonoscopía a los 40 años. Pero en la población general, a partir de los 40, 50 años, la búsqueda de sangre oculta es fundamental, porque entramos en ese plazo donde se puede estar gestando un cambio, lo que llamamos una displasia que termina en un cáncer, y si yo lo detecto precozmente, el índice de curación es más alto. Y si encuentro pólipos y los reseco, que se hace por vía endoscópica, está comprobado que disminuye la incidencia de cáncer. Estamos ahora con el doctor Edgardo Sandoya para responder a las consultas que nos enviaron a nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy y a nuestro teléfono celular 098-513-281. Le damos la bienvenida al doctor y vamos con la primera pregunta, doctor. Nos preguntan de qué provienen los calambres y qué solución tienen. Los calambres son contracturas del músculo que duran a veces segundos, a veces duran un poco más, predominan en los miembros inferiores, es decir, en las pantorrillas, en el muslo, en el pie. Habitualmente se producen o por una posición determinada, por estar mucho tiempo en una determinada posición, ¿verdad? Por estar con las piernas cruzadas en determinada posición mucho tiempo, por estar sentado de determinada forma mucho tiempo. A veces por alteraciones de el potasio u otros electrolitos que tenemos en la sangre, es decir, por alteraciones de los componentes que hay en los líquidos corporales. Y pueden ser muy molestos porque predominan en la noche y entonces la gente le obligan a levantarse y demás. Para este tipo de problema hay dos cosas. Una son las medidas no farmacológicas, es decir, por ejemplo, en una persona que tiene muy poca actividad física, a veces pedalear antes de acostarse un momento, hay investigación que muestra que eso reduce la posibilidad de que le ocurra el calambre, o hacer cierto tipo de estiramiento de los músculos de la parte posterior de las piernas también ayudan, ¿verdad? Y hay algún recurso terapéutico, muy poco medicamento que sea útil, pero que también puede ayudar. Afortunadamente, en general los calambres se pueden controlar, muchas veces se van solos, pero también entre las medidas que se usan en el momento del calambre, si no se va, es o aplicar agua caliente, ¿verdad? Digo, dejar caer agua caliente en el lugar, agua caliente en el lugar. A otras personas les da más resultado colocarse frío, ¿verdad? O colocar hielo en ese lugar, y de esa forma en general es posible manejarlo, ¿verdad? Perfecto, doctor. También nos piden información sobre los quistes de hígado. ¿Qué son los quistes de hígado? Un quiste, por definición, es una tumoración. Tumoración en medicina quiere decir un bulto, no implica el componente negativo, de maligno, ¿verdad? Que tiene un contenido líquido, en este caso es algo con contenido líquido. En Uruguay, lamentablemente, durante mucho tiempo fueron muy frecuentes los quistes hepáticos a nivel del hígado, ¿verdad? Hoy, por suerte, hay menos, existe una campaña importante en Uruguay para que no se alimente con achuras a los perros y otras medidas, ¿verdad? Digo, para evitar la propagación de esta enfermedad, pero hay diferentes tipos de quistes, ¿verdad? En general son un hallazgo ocasional, si no tienen ningún otro síntoma, de alguien que por alguna razón se estudia con ecografía o con tomografía por otra causa y aparece ese quiste. En algunos casos ese quiste puede tomar mucho volumen y entonces romperse internamente y provocar alguna complicación que puede llegar a ser importante. Habitualmente no son elementos que compliquen, ¿verdad? Digo, eso es una respuesta muy general, como siempre, ¿verdad? Digo, sí, bueno, nos pedía información. Caso particular, ¿verdad? Digo, luego se verá a qué está corresponde perfecto, ese quiste. doctor. Una televidente nos cuenta: soy alérgica, tengo un gato hace 2 años. ¿Puede recién provocarme la alergia? En este examen que semana a semana yo voy teniendo, ustedes me van planteando las preguntas y yo tengo que resolver, ¿verdad? Buscando información de este tema, del que no tenía ningún dato para poder responderle, encontré mucha investigación bien interesante. Aparentemente los niños, si desde muy pequeñitos tienen una mascota, puede ser el gato, puede ser el perro, en su casa, desarrollan una capacidad de mejor tolerancia a esto. Digamos, es más difícil que sean alérgicos a ellos cuando son grandes.
Es distinto en los adultos. En los adultos que no han convivido con animales domésticos de este tipo en la niñez, claro, es más probable que desarrollen fenómenos de alergia. No es habitual lo que el televidente o la televidente plantea de que hace 2 años que lo tiene y recién ahora le ocurre, ¿verdad? Pero en medicina lo inhabitual también muchas veces sucede. Consejo práctico, yo le sugeriría que trate de estar sin el animal, ¿verdad? Digo, alejarlo un poco, dejarlo con alguien durante, digamos, un par de semanas y ver qué sucede. Si durante un par de semanas los fenómenos de alergia que ella tiene, que no nos dijo cuáles fueron, puede ser desde alergia respiratoria, alergia nasal, alergia cutánea, ¿verdad? Picazón o algo de eso puede ser también. Claro, ¿verdad? La alergia se puede manifestar en la piel, entonces a uno le pica, se puede manifestar con rinitis, entonces uno estornuda mucho, se puede manifestar a nivel respiratorio y puede darle ataques de asma, ¿verdad? Crisis asmáticas. Entonces, un par de semanas el animal lejos y ver si esos síntomas se modifican, entonces probablemente ahí haya una relación entre su mascota y su alergia, ¿verdad? Le decimos que haga la prueba entonces a nuestra televidente. Me parece que podría ser. Nos preguntan también por tiroides y nos dicen, ¿cuáles son los síntomas que me indican si tengo un problema en la tiroides? La glándula tiroides segrega hormonas, la hormona tiroidea y fracciones de la misma. Las hormonas son sustancias que regulan nuestro organismo, en particular la hormona de la tiroides regula todos los sistemas prácticamente, desde el cerebro, el corazón, los diferentes órganos, etc. La tiroides puede pasarle 2 cosas, que funcione mucho o que funcione poco. Cuando funciona mucho los síntomas son todos en más, entonces uno tiene temblor muscular, intolerancia al calor, nerviosismo, etc. Pero es menos común. La más común de las 2 alteraciones de la tiroides es que funcione menos, a eso se llama hipotiroidismo, y en el hipotiroidismo los síntomas van por el lado contrario, es decir, intolerancia al frío, aumento de peso, a veces en la emisión de la palabra se hace más lenta, en fin, se produce engrosamiento de la piel, en fin, se producen distintas alteraciones vinculadas a que la tiroides funciona menos, ¿verdad? En fin, hay que consultar porque el diagnóstico de esto es fácil de realizar, ¿verdad? Claro. Y bueno, y ahí se sabrá si es esta enfermedad y luego para ello, por suerte, existe mucho tratamiento. Por supuesto. Doctor, última pregunta del día de hoy. ¿Cómo tratar el estafilococo? Digamos, el estafilococo es una bacteria. Las bacterias, muchas veces hablamos de virus y decimos que para los virus no hay tratamientos. En este caso no es un virus, el estafilococo con todas sus variedades es una bacteria. Habitualmente esto se trata con antibióticos, ¿verdad? Digo, depende de dónde sea la localización del estafilococo, hay estafilocoxias de la piel, entonces se trata con antibióticos que se usan en forma tópica, a través de pomadas. A veces la estafilocoxia puede ser muy severa. Puede haber desde cosas leves a cosas muy severas. Por ejemplo, una válvula del corazón infectada con estafilococo requiere un tratamiento complicado. A veces existen estafilococos que son muy resistentes y difíciles de tratar, ¿verdad? Pero en general el estafilococo habita en nuestro cuerpo y convive con nosotros, pero cuando a veces afecta a alguno de los distintos territorios, ahí sí se necesita un tratamiento antibiótico y en general con antibióticos, salvo excepciones, se controla bien. Bien. Bueno, le recordamos a la gente nuestro mail, crecerenssalud@canal7.com.uy y 098-513-281. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, doctor. Con mucho gusto. Muchas gracias. El pie diabético y la micosis, la menopausia y sus consecuencias. En un instante estamos con ustedes. La menopausia suele avisar de su presencia con una serie de síntomas fáciles de identificar y en algunos casos bastante molestos. Vamos a profundizar sobre el tema con la doctora Selva Lima. Bueno, la menopausia es nada más y nada menos que el último ciclo menstrual de la mujer, el fin del periodo reproductivo. Y es un diagnóstico retrospectivo, porque cuando la mujer empieza con sus trastornos del ciclo, indudablemente debemos dejar pasar un año para decir que ese fue su último periodo menstrual y que esa fue su menopausia.
Así como la menarca es la primera menstruación que tiene la mujer, la menopausia es la última menstruación y marca el final del periodo reproductivo. ¿Y cuáles son las principales diferencias entre la menopausia y el climaterio? Porque sentimos hablar mucho también del climaterio. El climaterio es un periodo un poco arbitrario que transcurre la mujer, donde comienzan a aparecer algunos síntomas que fundamentalmente son de deprivación, de caída de niveles hormonales, fundamentalmente de estrógenos, y que comienza arbitrariamente a partir de los 40 años y se extiende un poco más allá de la menopausia, y que se caracteriza por todo ese cortejo sintomático de trastornos menstruales, de cambios de carácter, de una serie de síntomas como sequedad vaginal, dificultades con las relaciones, trastornos del sueño, etcétera, ¿verdad?, que responden a la disminución del tenor hormonal fundamentalmente estrogénico en la mujer por agotamiento de su capital folicular. ¿Y qué sucede, doctora, con la sexualidad durante la menopausia? Con la sexualidad, en la sexualidad es uno de los elementos, de los hechos en la vida de las personas, del ser humano, que se mantienen durante toda la vida. Pueden haber algunas complicaciones durante la menopausia porque hay alguna repercusión a nivel del trofismo de los genitales que de pronto la hacen un poco más dolorosa las relaciones, por sequedad en la vagina, por ejemplo, que son absolutamente tratables. Hay una serie de mitos que atañen a la menopausia y al climaterio. Muchas veces piensan que el final del ciclo reproductivo es como el final de la vida de la mujer, y sin embargo la mujer ahí, cuando termina su ciclo reproductivo, tiene que capitalizar toda su vida hasta ese momento y ejercer una sexualidad absolutamente, ¿verdad?, saludable y muy plena, y que es posible tratar aquellas cosas que de pronto interfieran con esta sexualidad plena, pero mientras se vive, las relaciones sexuales son posibles. Van variando en algunos aspectos, porque vamos cumpliendo años, van cambiando algunos aspectos biológicos, algunos aspectos en lo que tiene que ver funcionales, pero la sexualidad se mantiene toda la vida. Doctora, y usted nos hablaba de los principales síntomas durante la menopausia, principalmente lo que siempre escuchamos, cambios de humor, se pasa mucho calor. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer a todas las mujeres que están llegando a la menopausia o que ya están en la menopausia? Bien, la recomendación siempre es la consulta para que el médico pueda suministrarle los recursos necesarios a los requerimientos que tenga cada paciente. Los síntomas no son siempre los mismos para todas las pacientes. Eso es muy individual y por lo tanto los tratamientos son muy individuales. Incluso los tratamientos hormonales, que son muy amigos de las mujeres y no son enemigos, si no traen cáncer, si son bien suministrados, ayudan a la calidad de vida de la mujer. Por eso es bien importante la consulta, ¿verdad?, y solicitar que se atenga y que se, vamos a decir, que se traten eso que aqueja a la mujer. Por otra parte, es bien importante tener en cuenta que la menopausia natural trae un cortejo sintomático y una serie de deterioro en lo que tiene que ver con la calidad de vida de la mujer. Pero la menopausia quirúrgica, que es la extirpación de los ovarios después que la mujer deja de menstruar, tienen también secreción de algunas hormonas que son fundamentales para el mantenimiento de algunas estructuras biológicas. Por eso, cuando se extirpan los ovarios, la menopausia suele ser mucho más ruidosa, mucho peor tolerada en cuanto a sus síntomas, y es bien importante, ¿verdad?, atender a esos aspectos. Mencionó entonces la menopausia quirúrgica, ¿no? ¿A qué se debe eso? Bueno, muchas veces por razones de patología del útero, por ejemplo una miomatosis, los clásicos fibromas. Una señora se opera porque tiene fibromas uterinos y también se sacan los ovarios. Al sacar los ovarios, si la paciente estaba aún con su periodo menstrual o en el final de su periodo reproductivo, bruscamente caen todos los niveles hormonales e indudablemente van a aparecer todo ese cortejo sintomático, ¿verdad?, con mucho más intensidad que cuando se va dando este proceso en forma natural. Las heridas en los pies son muy frecuentes en las personas diabéticas y facilitan la aparición de micosis. La prevención y su tratamiento vamos a verlo hoy en la nota con el doctor Ariel Roca.
Bueno, la micosis es una infección provocada por hongos y forma parte de lo que se llama micosis superficiales, aquellas que afectan fundamentalmente la piel y faneras. ¿Qué son las faneras? Serían las uñas y serían los pelos. Hablamos de dermatomicosis cuando la lesión asienta a nivel de la piel y hablamos de onicomicosis cuando la lesión afecta la uña. Esto se ve en cualquier paciente de población general y también algunos pacientes, los inmunodeprimidos o pacientes tratados con corticoides durante periodos prolongados o pacientes diabéticos o pacientes vasculares tienen más frecuentemente lesiones micóticas. Pero puede ser desde un niño hasta un anciano, un ama de casa que ve de alguna manera manejar los cáusticos que trabajan en la cocina en la limpieza de toda la vajilla. Muchas veces eso produce reblandecimiento de la zona de la uña y de la piel que quedan alrededor de la uña y más frecuentemente desarrollan micosis. La micosis tiene distintas formas de manifestación. A nivel de la piel puede ser una lesión, una mancha, muchas veces muy pruriginosa, es decir, que causa picazón intensa, enrojecimiento, otras veces aparecen como unas placas blanquecinas. A nivel de la uña hay distintas formas de presentación de la micosis. Puede presentarse como una uña engrosada, otras veces cambios en coloración de la uña. Tiene el aspecto como si fuera una astilla enclavada o una mancha blanca en el centro de la uña, un aumento del grosor de la uña. Clínicamente hablamos de 4 formas de micosis en la uña. La onicomicosis distal, que es cuando la uña afecta al sector más distal de la uña. La onicomicosis proximal afecta al sector más próximo de la uña. La uña blanca superficial, que toda la uña queda de color blanquecino. Y la uña distrófica, es decir, con aumento del espesor de la uña. El tratamiento, en primer lugar, hay que hacer un diagnóstico correcto. No todo cambio de la coloración de las uñas, por ejemplo, si hablamos de onicomicosis, es provocada por micosis. Un pequeño traumatismo en una uña y un desprendimiento del lecho de la uña da una coloración blanquecina y no es un hongo en una uña. Una psoriasis puede manifestarse por lesiones en las uñas, no aparecer todavía la placa psoriásica típica y ser también una discromía, un cambio en la coloración de la uña. Entonces, en primer lugar, tenemos que acudir al médico, específicamente al médico dermatólogo, quien específicamente trata la micosis, y de alguna manera llegar a un diagnóstico, es decir, de ver el germen. Hoy tenemos productos que permiten erradicar las micosis, pero ya le digamos a la audiencia, vamos a decirle que es difícil sacarlas muchas veces cuando la lesión afecta todo el sector de la uña. Cuando están en piel son algo más sencillas. De cualquier manera son tratamientos prolongados que llevan meses de tratamiento y con los nuevos antimicóticos que existen, que son de amplio espectro, podemos llegar a los distintos tipos de gérmenes, tanto sea un dermatofito, un tricofito rubrum, un metagrofitis, que son todos los distintos gérmenes que con mayor frecuencia afectan la uña de piel y también de pelos. Por lo tanto, lo más importante es hacer una correcta prevención y un diagnóstico precoz. Tú me preguntabas por qué es más frecuente en el verano. Porque concurrimos a piscinas, a clubes deportivos, porque de alguna manera no tenemos los hábitos higiénicos adecuados de utilizar un calzado adecuado en la ducha, o vamos a hoteles donde puede haber una higiene no del todo correcta. De cualquier manera, en todos aquellos lugares donde hay gran concurrencia de público, en lugares húmedos, es más frecuente que el hongo pueda proliferar y que nosotros podamos de alguna manera captar esa infección con más facilidad. Pero también en el trabajo, quien trabaja por ejemplo en curtiembres, quien trabaja por ejemplo durante mucho tiempo con un calzado muy cerrado con botas, la humedad y el calor durante mucho tiempo tiende a provocar el reblandecimiento de la piel alrededor de las uñas y la micosis son mucho más frecuentes. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones generales? Por ejemplo, personas que, como usted comentó, utilizan calzado cerrado, sobre todo en épocas de calor, para tener en cuenta y que la gente se lleve la idea de la prevención sobre todo, porque suena bastante molesto y el tratamiento también bastante extenso. Exactamente, la prevención es lo ideal de poder llegar a la población dándoles las recomendaciones. En primer lugar, la higiene, con un correcto lavado de la uña, con un cepillo viejo que tengamos, hacer siempre la limpieza de la uña bajo ducha con agua y después el secado perfecto de los pliegues interdigitales y a nivel de la uña. Para caso de las medias deben cambiarse diariamente, sobre todo los niños que transpiran durante todo el día y utilizan medias y dejan durante toda la noche esa piel húmeda y esas medias contaminadas durante toda la noche al niño. El niño debe sacarse las medias, debe higienizarse los pies antes de ir a la cama y al otro día utilizar otras medias. Las medias deben ser lavadas en forma correcta y si el paciente tiene
tiene una micosis el calzado. El calzado, cuando no lo utilizamos, lo tenemos que colocar en una caja de cartón, colocar 1 o 2 pastillas de naftalina o de formol, tapar esa caja de alguna manera durante un mes, ese calzado de invierno que no vamos a utilizar, y cuando lo vamos nuevamente a utilizar, aerearlo antes de usar. Es la forma de asegurarnos, porque muchas veces tratamos la micosis, pero si el calzado queda contaminado o la media queda contaminada, nuevamente hay reinfección. Los accidentes domésticos en los niños, ¿cómo prevenirlos? Es en el hogar donde las familias suelen pasar la mayor parte del tiempo. Y es precisamente allí donde existen posibilidades de que ocurran accidentes de todo tipo. Y aunque todos los miembros de la familia tienen las mismas posibilidades de sufrir accidentes domésticos, son los niños los que los sufren con mayor frecuencia. Ya sea por su edad o su situación en la vida, se convierten en los más indefensos y vulnerables a este tipo de accidentes. Hoy, el pediatra Álvaro Galeana nos ayuda a prevenirlos. Los niños tienen problemas en las casas y hay ciertos grupos etarios que son particularmente más importantes. Dentro del primer año, en general el niño está más controlado, está más evaluado permanentemente por la madre, los niños son más pequeños, se alimentan a pecho, todo ese tipo de cosas hace que los problemas de accidentes dentro del primer año no son tan frecuentes. El problema empieza fundamentalmente cuando el niño nace, cuando el niño empieza a caminar. A partir del momento que empieza a caminar, los tiempos cambian y los niños no conocen los riesgos y los peligros de lo que puede ser una casa. La casa está plagada de peligros. Hay peligros en los enchufes, en el horno, en las cocinas, en el baño, hay en los medicamentos que guardamos. No estamos acostumbrados a pensar que un niño pueda acceder a una ventana que hasta hace un mes no caminaba, demoraba para andar 2 horas, demoraba 2 pasos, demoraba unos minutos, ahora en segundos llega a esos lugares y ahí el niño entra en riesgo. Claro. Recordemos que el primer año, a partir del primer año es donde encontramos mayores riesgos de accidentes intradomiciliarios. Y doctor, ¿cómo se pueden prevenir esos riesgos, esos accidentes de los chicos en casa? El problema fundamentalmente es que los adultos adquieran el concepto de que a partir del año los accidentes hay que controlarlos. Lo ideal sería que el adulto en algún momento, el papá o la mamá, se sienten en el piso y miren hacia el lugar donde puede acceder un niño, todos los sitios donde puede haber un riesgo o donde puede haber un peligro. Donde el niño puede acceder. Donde el niño puede acceder, pero que parece mentira, pero no accedían hasta hacía muy pocos días y ahora empiezan a acceder. Eso puede ser las ventanas en particular al vacío, las escaleras, los sitios donde están los tóxicos en las casas. Los tóxicos, me refiero a los tóxicos de limpieza, los detergentes, las cosas que se guardan en general están abajo de las mesadas de las cocinas y son accesibles para los niños. Sin embargo, también las mesitas de luz de los padres cuando toman medicamentos que si uno le trata de dar un medicamento a un niño, va a ser imposible que él lo tome. Ahora, si el niño de 1 año, 1 año y medio, 2 años, encuentra un blister de aspirina, se encuentra un blister de medicamento, seguramente ese niño es capaz de sacar la pastilla del blister, ingerirla y tomarse 4 pastillas o 5 pastillas sin que el padre se dé cuenta. Y eso lo hace en minutos. Claro. Entonces, el control es esencialmente estar atento cuando el niño empieza a caminar, empiezan los riesgos del niño. Los problemas de salud después del año de edad son predominantemente, entre el año y los 5 años, son predominantemente accidentes intradomiciliarios. Y ese es un tema. Doctor, y acá, en el departamento de Maldonado, que hay muchos jardines, muchas casas con piscinas, ¿cómo podemos prevenir sobre todo ese tipo de accidentes? El tema de las piscinas es un verdadero riesgo porque toda piscina en una casa debe contar con un cerco que sea difícil de acceder por parte del niño. El niño no puede tener que acceder él solamente con sus manos, tiene que ser un adulto que acceda, que abra la puerta de ese cerco. Ese cerco tiene que tener por lo menos 1 metro de altura, estar separado aproximadamente 1 metro de la piscina y solo acceden un adulto. Cuando hay niños,
y piscinas en una casa, siempre que hay un niño en la piscina tiene que haber un adulto mirando. Y ahí le diría, la marcación tiene que ser 1 a 1. O sea, cada niño tiene que estar controlado por un adulto, porque un instante de distracción es un peligro. Y hay otro problema mayor. Los niños más chicos, más grandes quizás, o sea, no los niños preescolares, los niños escolares que tienen en su casa piscina, saben manejarse y los padres conocen lo que es el manejo de su hijo en la piscina. El problema es cuando vienen los amigos de los niños. Claro. Las madres con muchos ojos consideran que los amigos de sus hijos van a saber manejarse como sus hijos frente a una piscina. Y eso es un error muy peligroso, porque cuando llegan otros niños de 6, 7, 8 años que de repente no saben nadar y van a jugar con su amigo de 6, 7, 8 años que vive en esa casa. El que vive no va a tener problema, el problema son los amigos que llegan y que no están acostumbrados a estar en una piscina. Ahí eso corre en riesgo. Por eso, cuando hay piscina, tiene que haber adultos mirando que no pueden ni ir 1 minuto al baño, porque ahí corren riesgo de que haya un accidente, y son graves los accidentes en las piscinas. Doctor, y para tener una idea general del asunto, ¿qué sugiere usted, no solamente como médico profesional, sino también como padre, como abuelo, y ya aprovecho a felicitarlo? ¿Qué sugiere usted, principalmente como médico? ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de accidentes? Recordar que el problema de los accidentes es un problema, no por ser accidente es algo imposible de prever. Los accidentes se pueden prevenir y se pueden resolver en el domicilio. Tenemos que tener el conocimiento, saber que el mayor riesgo que tenemos en general con los accidentes en los domicilios es con el niño después del año de edad. A partir del año de edad el niño corre riesgo porque aprende a caminar, se cruza una calle que hasta ese momento había que llevarlo en brazos, pues ahora cruza solo la calle, etc. El concepto debe ser, el cuidado debe ser permanente. Entre el año y los 5 años es uno de los problemas principales de salud, y hay que prever los remedios, prever cuando el niño va a la casa de un abuelo. Los abuelos no están acostumbrados a tener que dejar escondidos los medicamentos porque hay solo adultos, entonces pueden utilizar un medicamento y hay que avisarle a los abuelos de que no pueden dejar nada a mano, ningún medicamento. Las escaleras tienen que tener protección arriba y abajo, las ventanas tienen que tener protección, que no exceda al niño, ni que hablar con piscinas, y todos los artículos de limpieza deben ser cuidados de que no sean tóxicos hoy en día, y no estén al alcance. Los medicamentos también deben estar cerrados y con llave, que sea difícil acceder a ellos. Y así llegamos, amigos, al final de otra edición de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Recuerden escribirnos a nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy y a nuestro teléfono celular 098-513-281, que como todas las semanas vamos a ir contestando sus inquietudes y consultas junto al doctor Sandoya. Gracias por acompañarnos una vez más y seguimos eligiendo el programa de su preferencia, Crecer en Salud. Nos volvemos a encontrar en tan solo 7 días. Muchas gracias.